por los periodistas. Pichincha Universal. 17 horas con 36 minutos, queridos amigos oyentes, retomamos ya esta charla, esta conversación sobre la situación que acontece en Colombia. En el preludio, en el contexto, querido doctor Acosta y amable audiencia, nosotros decíamos por qué es importante hablar de Colombia para el Ecuador. ¿Por qué razón es importante hablar de Colombia para el Ecuador? Básicamente porque el presidente electo Guillermo Lasso ha dicho claramente que Iván Duque y el gobierno colombiano se va a convertir en un socio estratégico en su pretensión de entrar o ingresar a la Alianza del Pacífico, espacio ideológico de Colombia, México, Chile, Perú, algunos países que lo conforman, y a su vez también un socio estratégico en materia de seguridad y defensa. La pregunta del millón es, si nosotros, planteamos la similitud, la semejanza, la analogía entre lo que sucede en Colombia y lo que podría suceder en Ecuador, vamos a encontrar un dato perturbador, yo diría. Y es que el presidente electo Guillermo Lasso prometió realizar una reforma tributaria en el Ecuador el primer día de su gobierno. La pregunta, y es la disyuntiva que nosotros planteamos en este programa, es si va a emular la fórmula colombiana o si quizá se pueda subir a la corriente global que hoy está impulsando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Para eso tenemos el gusto y el honor de contar con el doctor Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas y por supuesto también académico. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Andrés Durán, me acompaña Adrián Acosta. Muy buenas tardes, Andrés, Adrián, y un saludo muy especial a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde. Doctor, ¿qué pasa con Ecuador? ¿Por qué puede resultar el caso colombiano un espejo para los ecuatorianos? ¿Cuál considera usted que va a ser la reforma en términos fiscales y tributarios que impulsará el presidente Guillermo Lasso al asumir su mandato? Bueno, yo creo que es importante partir del contexto global y regional en el que se inscribe lo que ha sucedido en Colombia en estos últimos días y cómo eso más bien puede incidir y desviar lo que quizás pudo haber sido una primera aproximación a esa reforma tributaria que pretendería el nuevo gobierno acá en el Ecuador. Como tú bien indicaste, Andrés, hay ya una corriente que está claramente generando una evolución que es muy clara, que parte desde los mismos Estados Unidos en materia económica, en el sentido de las medidas que están ya adoptándose de forma inmediata para salir de esta grave situación mundial en la que todos estamos por la pandemia, que básicamente apunta a entregar subsidios directos a las familias pobres en Estados Unidos. Eso ya se hizo. Y ahora esto que ha anunciado Biden de ponerles impuestos a los más ricos, es decir, el propio país que ha marcado la agenda en cuanto a reformas neoliberales en América Latina en las últimas décadas, empieza a tomar un giro que va en el sentido correcto en cuanto a promover una salida económica de ellos mismos y que esto de alguna manera va a permearse al resto de la región y quizás al mundo. Ahora lo interesante es cómo existen todavía resquicios en nuestros países que pretenden aferrarse a la receta y a la fórmula tradicional que lo único que ha logrado cuando se ha aplicado es a generar beneficios a ciertas élites en detrimento de la población. Pero ahora vamos a ver si eso es sostenible en el mediano y largo plazo cuando, como digo, ya la corriente está bien definida hacia dónde va, inclusive la potencia hegemónica en el mundo. Ahora, doctor, yo quiero profundizar un poquito en lo que pasó en Colombia y en lo que se viene acá a Ecuador, ahora que vamos a tener ya un nuevo gobierno. ¿Cuál sería el mensaje para el presidente electo Guillermo Lasso sobre lo que ocurrió en Colombia? Andrés había señalado anteriormente que el presidente electo ha anunciado que
va a implementar una reforma tributaria, pero no ha especificado cuál va a ser el alcance, excepto los temas que él ya lo ha señalado, como la eliminación del 2% del impuesto a la renta para microempresas y también la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas. ¿Usted cree que con lo que pasó en Colombia, el presidente Guillermo Lasso tendrá que frenar cualquier intención que haya respecto a una reforma tributaria que pueda afectar a los sectores más sensibles, a la clase media, a la clase pobre? No, efectivamente, lo que está sucediendo en este mismo momento en Colombia ya es una advertencia directa y no solo al Ecuador, sino al resto de países de América Latina en el sentido de la dirección que pueden tomar sus gobiernos en cuanto al manejo económico y particularmente en lo que respecta al tema fiscal. Yo creo que también tiene que entenderse que lo que sucede en Colombia no es un hecho aislado, es una consecuencia de lo que ya vimos en octubre del año 2019 en varios países de América Latina e inclusive lo que vimos aquí en el Ecuador, pero que con los matices respectivos de cada lugar ha ido de alguna manera evolucionando lo que sucedió en octubre de 2019, pero no es una llama que se haya apagado. Simplemente estamos viendo una siguiente etapa frente a la necedad de ciertas autoridades, de cierta orientación en cuanto a lo político y económico, que es el neoliberalismo, que pretende todavía tratar de agarrarse de sus prácticas usuales, pero estamos viendo clarísimo cómo se está dando la reacción del pueblo colombiano. Es un paralelismo con lo que se vio acá, con el famoso decreto 883. Ya sabemos cuál fue la historia del Ecuador, pero estamos viendo que esto está todavía ebulliendo en América Latina. Y esto definitivamente va a llevarle a las nuevas autoridades a pensar dos veces si es que van a implementar medidas no solo en el tema tributario, sino alineadas en el sentido de lo que ha sido la lógica del manejo económico neoliberal. Doctor, metámonos un poquito en los números. No quiero que esto se ponga tan técnico, pero sí me gustaría que la gente más o menos dimensione. Voy a ponerme como abogado del diablo y a tratar de citar algunos de los argumentos que se utilizan en otros medios y en otros espacios de comunicación para justificar posibles medidas de shock contra la población. Ajuste estructural se lo conoce, ¿no? El gobierno tiene un déficit, aproximadamente bordea los 7.000 millones de dólares, el déficit fiscal. Paradójicamente también tenemos una evasión tributaria que aproximadamente, según la CEPAL, alcanza los 7.000 millones de dólares. Sin embargo, lo que se prevé es el retiro o la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas. Pregunto, doctor, ¿no es viable mejor seguir imponiendo una carga, un gravamen o controlando la evasión tributaria más allá de eliminar por completo el ISD? ¿Qué pasa con la capacidad de recaudación hoy por hoy del fisco ecuatoriano? Ya, a ver, primero quiero partir de un hecho. En nuestros países se pretende llevarle al imaginario de la gente la idea de que la problemática económica se reduce al tema fiscal. El gobierno no tiene plata y tiene que ver cómo recupera recursos, cómo obtiene recursos por el un lado y cómo gasta menos. Definitivamente que es un problema. En el Ecuador esto se traduce en un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares, pero no es el problema que nos origina todos los inconvenientes que tenemos en materia económica. Es más bien un resultado de un problema estructural que se da en lo que se llama la economía real. Y eso no es solo una situación del Ecuador, es una situación general e inclusive lo que se está aplicando en este mismo momento en los Estados Unidos apunta a un problema estructural de similares características. El hecho de que se dirija un subsidio directo, si se le dé plata directamente a los ciudadanos, apunta a entender que el problema parte de una contracción del consumo que no permite que se pueda generar producción. Si las empresas no tienen a quién vender, así que ¿cómo van a generar empleo si no tienen a quién vender? Así que si es que se genera una dinámica de consumo y se amplía lo que se llama la demanda agregada,
Las empresas, al poder tener a quien vender, pueden reactivar su actividad y por el otro lado van a generar empleo, generándose un círculo virtuoso en el sentido de que los nuevos empleados van a disponer ya de un poder adquisitivo. Si hay más actividad económica, evidentemente hay más recaudación tributaria. Aquí en el Ecuador vemos que con la contracción de la economía y entre 2018 y 2019, el SRI dejó de recaudar un 20% del IVA. Y cuando no hay actividad económica, no hay utilidades en las empresas y por tanto cae también la recaudación del impuesto a la renta. Y frente a esa presión es que se creó este impuesto del 2% sobre, ya no sobre las utilidades, sino sobre los ingresos brutos de las micro y pequeñas empresas, que es a quienes más les afecta. Entonces, Pero si en es los que, años anteriores, doctor, hubo una ganancia extraordinaria por parte de las empresas, digo, una facturación de 28.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con esos excedentes también? Es la pregunta que se hacen varios analistas. bueno, recordemos el año 2018 con la famosa remisión tributaria. ¿Qué pasó? Grandes contribuyentes no quisieron pagar impuestos. Y luego de procesos judiciales en los que ya era inminente que el SRI iba a poder cobrar esos recursos, se les perdonó el pago de los impuestos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de que se genera un hueco por la propia acción del Estado en función de favorecer a ciertos grupos económicos. Este mismo momento de lo que corresponde a la recaudación tributaria de 2020, ya hay un hueco, es decir, el SRI ha cobrado 2.000 millones de dólares menos de lo que debería cobrar porque no le pagaron, no solo por el problema de que la economía se fue al suelo, sino porque no le quieren pagar grandes contribuyentes. Entonces tenemos también un problema de que no se aplican las normas y no se está recaudando lo que se debe recaudar. Parte de la cifra que ha publicado la CEPAL de esos 7.000 millones es justamente morosos que no le pagan al SRI y entran en procesos judiciales y le dan largas a estos pagos porque desde su perspectiva individual resulta más conveniente entrar a procesos judiciales y no pagarle al fisco lo que le deben. La solución a los problemas económicos aparentemente serían sencillos si es que simplemente se cobraran los impuestos. Se ha señalado por parte de la CEPAL que son 7.000 millones de dólares de evasión tributaria. ¿Usted cree que va a haber la voluntad política para corregir esto a nivel del Servicio de Rentas Internas y poder cobrar esos recursos? Tomando en cuenta también que el presidente saliente, Lenín Moreno, ha señalado abiertamente que la mesa no está servida. La situación económica es dramática en nuestro país, más aún por la pandemia. ¿Qué debería hacer el presidente electo Guillermo Lasso para enfrentar la crisis económica sin afectar justamente a la clase media y a la clase pobre? Justamente lo que se presenta en este momento es una contradicción entre lo que dicta la técnica y lo que puede ser el manejo político. En economía siempre va a primar el direccionamiento político que se le dé a la técnica, por eso se llama economía política. Es decir, si es que desde lo político se pretende implementar mecanismos que den solución a problemas que agobian a la sociedad, se aplica ciertos mecanismos, cierta técnica. Pero si es que desde lo político se pretende favorecer a ciertos grupos sin que importe el resto de la sociedad, se aplica otras medidas, se aplica otras técnicas. Vamos con lo que se puede hacer, pero no necesariamente se va a hacer. Bueno, ya indiqué que primeramente el SRI podría cobrar a quienes no le están pagando y que ya son deudas en firme. 2, tenemos también una evasión tributaria impresionante que viene de años anteriores por las facturas falsas. El SRI sabe quiénes le falsificaron las facturas. Entonces también se puede ejercer algún mecanismo para cobrarles a todos los que evadieron el pago de impuestos de esta manera, y también se pueden cambiar de forma inmediata las reglas de juego para evitar que esto suceda de aquí en adelante, que es básicamente redefinir las reglas del crédito tributario, que eso no es ningún problema. Eso no sé si se lo haga, porque justamente se deja abierta la puerta para que se dé este tipo de manejos ya delictuosos en términos fiscales.
También tenemos otro problema que es importantísimo, que es la subfacturación aduanera. De las estadísticas que manejábamos hace algún tiempo, cuando las había, más o menos 700 millones de dólares se dejaban de recaudar por subfacturación en aduanas. Cuando se quisieron poner controles, que eso tampoco es nada del otro mundo, se puede comprar hasta escáneres que pueden escanear contenedores que bajan de los barcos, que no son ni siquiera muy caros en términos de lo que es la economía de un país. Enseguida se generaron protestas hasta de los organismos multilaterales. Yo tuve una protesta directa y tuve un muñequeo con el que fue el secretario general de la Comunidad Andina, porque se oponían a que el Ecuador aplique mecanismos de control aduanero. ¿Por qué? Porque son mafias que están hasta metidas en organismos internacionales para evitar que se dé un buen control aduanero, y eso se lo puede hacer de forma inmediata. No sé si se lo haga. De ahí, desde la perspectiva de una reforma tributaria inteligente, hacer lo que hace los Estados Unidos, cobrarle más impuestos al que más tiene, que realmente sean progresivos. La progresividad en los impuestos en América Latina, según un estudio de la CEPAL, ha ido disminuyendo de año a año, es decir, cada vez son menos progresivos, cada vez se le mete más la mano al pobre y menos al rico. ¿Cómo se puede hacer una reforma en este sentido? Yo propondría un impuesto a la renta a las sociedades que sea progresivo. Solo las personas naturales tenemos un impuesto a la renta progresivo. Las empresas no. Que este sea progresivo y no directamente calculado sobre las utilidades, sino calculado sobre el ROE, que se llama, es decir, las utilidades ajustadas por el patrimonio de las empresas. Voy a poner un caso muy particular. Los bancos tienen utilidades enormes, pero el capital propio es pequeñito, porque ellos están operando con plata ajena, pues. Entonces, sobre esas utilidades debería haber un porcentaje más alto de impuestos que lo que pagaría sobre las utilidades empresas que incluso sean grandes, pero que tengan un capital importantísimo y sus utilidades no sean tan grandes respecto de su capital. Y por el otro lado, el IVA se podría hacerlo diferenciado. Quitarle el IVA a aquellos bienes y servicios que tienen un alto componente de insumo nacional y que son altamente generadores de empleo, y cargarle un IVA más alto, en cambio, a aquellos productos que no generan empleo en su producción y que pueden tener mucho componente importado o que en general son importados. Entonces, ese tipo de reforma se puede hacer desde una perspectiva técnica atada a una política en función de país y no de grupos particulares, que desgraciadamente, si es que la política se dirige hacia ese otro lado, tendremos otro tipo de medidas. Nos queda una pregunta en clave de futuro, doctor. En futuro, porque digo, hay que mirarnos en el espejo colombiano. El Ecuador tiene que mirarse en el espejo colombiano. Y una cuestión que preocupa bastante de sobremanera a todos los ecuatorianos y a los analistas también es que resulta gracioso, cómico, que en este país insistieron muchos analistas ortodoxos en simular o en emular el caso colombiano. A muchos les gustaba el caso colombiano, el caso peruano, porque atraía capitales, porque generaba inversión extranjera, etcétera, etcétera. ¿No le parece paradójico hoy por hoy, a la luz de los hechos, ver lo que sucede en Colombia y que esas personas hayan invocado constantemente la situación colombiana para justificar cambios estructurales en la economía? Con esto cerramos. Claro que sí, y ahora no sé con qué argumentos saldrán estos famosos analistas, que en definitiva son operadores políticos coordinados, porque no es que hacen análisis desde su conocimiento, sino que esto es coordinado, inclusive conversado entre ellos. Pero ¿qué es lo que pasa en Colombia? Así rápidamente, ¿qué es lo que se pretendió hacer? Se pretendió ponerle el IVA a productos que no tenían el IVA, principalmente de la canasta básica. ¿Qué significa eso? Menos capacidad de consumo para las personas. ¿Qué se pretendió hacer? Se pretendió también ampliar la base del impuesto a la renta, que gente con salarios bajitos tengan que pagar un impuesto a la renta. ¿Qué significa? Menos consumo todavía más. Es decir, justamente dentro de esta lógica perversa, que lo que realiza es una exacerbación del problema estructural que están sufriendo nuestros países, que es falta de consumo. Y claro, la gente ya no come cuento. Pueden haberle pintado de la forma más elegante
posible, pero la gente entiende el impacto que esto tiene en su bolsillo y en su realidad del día a día. Y eso es lo que provocó esta explosión en Colombia que todos estamos mirando. Entonces, vistos en espejo hacia lo que sucede aquí en el Ecuador, medidas en esa línea sin duda pueden replicar también una explosión social que venga a ser el segundo capítulo, desgraciadamente, de lo que sucedió ya en octubre de 2019. Muy bien, queremos agradecerle, doctor Carlos de la Torre, por haber compartido con nosotros este análisis de lo que ha sucedido en Colombia y la similitud en el tema económico con lo que sucede acá en nuestro país. Gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad. No, a ustedes muchísimas gracias y como siempre a las órdenes. Una buena tarde.